Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Villada. Bienvenidos a su webinar de estabilidad de talud con GeoStudio. Mi nombre es Juan Pablo Villada. Soy ingeniero civil, soy ingeniero geotecnista. Tengo maestría en ingeniería geotécnica de la Universidad de Dundee del Reino Unido. Actualmente me desempeño como docente tiempo completo en una universidad en mi ciudad natal, Medellín, acá en Colombia. Y digamos que he tenido la posibilidad, actualmente también me desempeño como consultor independiente, pero en el pasado trabajé como ingeniero geotecnista en una empresa de consultoría técnica. Me gusta mucho el tema de las capacitaciones, actualmente también me dedico a esto, el tema de capacitaciones virtuales, también lo hago de forma presencial. Y bueno, a todos darles la bienvenida, espero disfruten esta primera sesión, este webinar, donde les voy a mostrar un poco acerca de lo que veremos de los temas en sí que constan del, del curso de estabilidad taludes. Y veremos al final un ejercicio de aplicación utilizando el software como para que se vayan estimulando desde el punto de vista práctico para lo que vendremos a hacer a partir del 12 de marzo, que es cuando inicia el curso. Entonces, una vez más, bienvenidos. Y voy a aprovechar en este momento, voy aquí a detener mi video y voy a aprovechar para iniciar con la presentación. Ok, muy bien. Entonces, este curso trata entonces de estabilidad taludes y lo vamos a hacer a través de la plataforma de GeoStudio, que es una plataforma bastante completa, un software de ingeniería, no solamente ingeniería geotécnica, pero que tiene un componente técnico bastante importante e interesante, y por no decir más, o adicionalmente riguroso, uno de los softwares más rigurosos desde el punto de vista de cálculo. Entonces, comencemos. Y si hablamos propiamente de la estabilidad, tenemos que entrar a definir sobre qué vamos a hacer la estabilidad. Entonces, para ello, lo más importante para nosotros inicialmente es definir qué es un talud. Entonces, si hablamos de un talud, podemos hablar de una superficie inclinada, de una masa de suelo o una masa de roca. Eso es básicamente un talud. Y en ese sentido, hablar del talud, hablar de esa masa, implica que vamos a estar hablando del cuerpo de este, y que ese cuerpo, esa masa de suelo de roca, es susceptible de sufrir una falla. Si hablamos de una falla, miren que ahí nos encontramos con unas comillas. No necesariamente una falla tiene que ser algo catastrófico, puede ser sencillamente, como lo define, por ejemplo, los padres de la ingeniería geotécnica en relación con la probabilidad y el riesgo, puede definirse como una pérdida de rendimiento. Entonces, hay que tener muy claro ese concepto de falla. Una falla puede ser o algo catastrófico, sencillamente una pérdida de rendimiento. Es decir, si yo diseño un talud para que uh, en una vía con un corte establecido, y si hay una deformación del talud, pues entonces estoy perdiendo rendimiento. No necesariamente estoy creando una falla, pero sí estoy perdiendo rendimiento. Entonces, por lo general, cuando hablamos de taludes, estos los podemos clasificar desde dos tipos. En cuanto a su superficie, la cual será natural o artificial, y al tipo de estructura, es decir, cómo se encuentra el material dentro de la obra, dentro del entorno como tal, llámese in situ o llámese en estado compactado. Entonces, en ese sentido, podemos entrar a definir que el talud para nosotros será de corte cuando el suelo se encuentre en un estado in situ, es decir, cuando la estructura no haya sufrido alguna perturbación, pero la superficie de este sea artificial. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces estamos cortando el talud, generamos una superficie artificial, pero no estamos cambiando la estructura del material. Por otra parte, el talud será de lleno cuando la estructura, o cuando tanto la estructura y la forma sean artificiales. Es decir, que primero realizamos un talud con material compactado o asociado a un proceso de compactación, y la superficie es reconformada, es decir, estamos generando una superficie con ciertas características de diseño, con ciertas características de cara a la construcción. Entonces hay que tener muy claro que esos son los dos tipos más importantes de talud de corte, talud de lleno, y fácilmente uno los distingue cuando va en una vía uh, hacia cualquier sitio, ¿cierto? Muy bien. Si seguimos entonces en la línea de lo que es un talud, van a poder ustedes mirar
un talud en una imagen en la mano derecha, o a mano derecha, perdón, donde van a ver un talud de corte como tal. Entonces tenemos acá la vía, esta es una vía muy principal de la región donde yo habito, en Antioquia, que dirige hacia la costa atlántica de mi región, y es sencillamente un talud de corte, es decir, esto anteriormente no existía, hicimos un corte como tal, generamos un talud, y nunca generamos una superficie de tipo artificial, pero nunca afectamos la estructura de este material. Todo este material de la ladera, todo este material del talud se encuentra en sitio. Este es el claro ejemplo de un talud de corte. Y si nos vamos ahora a la izquierda, en relación con la imagen de la derecha, podemos entonces entrar a definir el talud de una manera muy sencilla. Cualquier talud estará definido en función de qué? En primer lugar, de una altura h, aquí lo podemos ver. Vamos a tener la superficie del talud, y entre la superficie del talud, o arriba y abajo de la superficie, vamos a tener una cabecera o una cresta o una corona de talud, y en la parte de abajo vamos a tener un pie o pata del talud. Esto ya dependerá mucho de la bibliografía que usted consulte, o de la manera que usted le diga que se refieren al talud en su región. Entonces tendremos la corona y la pata del talud, y tendremos además que este talud estará definido por un ángulo con la horizontal, o un ángulo entre la horizontal y la superficie. Ese ángulo, por lo general en los libros se le conoce con el nombre de beta, aunque lo pueden encontrar en otros con un símbolo de alfa. Eso en esencia es la definición de un talud. Entonces, para nosotros, los aspectos más importantes a la hora de realizar la estabilidad es tener claro cuáles son las extensiones del talud, cuál es la corona, dónde queda la pata, cuál es la altura y cuál es el ángulo. Eso es básicamente. Adicionalmente, habrá otros aspectos importantes de cara al comportamiento del suelo, pero propiamente en el talud, estos serán los aspectos a considerar y que serán parámetros geométricos y parámetros de entrada cuando los utilicemos en el software. Bueno, quiero aprovechar para contarles o para mencionarles que si tienen alguna duda o inquietud, al final vamos a abrir un espacio para ello. No lo respondo directamente porque se nos hace la sesión un poco extensa, pero sí voy al final a abrir un espacio para preguntas y para inquietudes de cara al tema en sí y de cara al manejo del software. Así que vayan anotando sus inquietudes, sus preguntas, y al final las resolvemos. Muy bien. Si hablamos de las causas de falla de un talud, recuerden esa falla, entre comillas, como algo catastrófico, como una pérdida de rendimiento. Estas fallas del talud pueden deberse a factores tanto externos como internos. Entonces, si hablamos de factores externos, tenemos que mencionar los que aparecen en pantalla. Uno muy importante, uno bastante común, es la pérdida de la pata del talud, que por lo general se da debido a un proceso de socavación. Para los que no tienen claro qué es la socavación, o cómo se define este es sencillamente un talud que colinda con un cuerpo de agua, una quebrada, un río, un cauce de agua, y donde externamente el agua está modificando o afectando la pata del talud y está generando que desde la parte más baja de este se genere una inestabilidad. Hablamos o podemos hablar también de fallas en el suelo de fundación del talud, es decir, me voy a volver un poco. La parte donde se encuentra la corona falla, y esta falla puede producir que se genere un rotacional cuya expresión se dé de forma morfológica en la parte más baja. Esto se vería fácilmente, si ustedes lo han visto en el imaginario o en la práctica, sería como que se generara la superficie de falla y se levantara la vía. Eso sería un claro ejemplo de una falla en la pata del talud. Podemos hablar de sobrecargas o infiltraciones de agua en la cresta del talud. Si la cresta, por ejemplo, es muy plana, propicia bastante la infiltración. Digamos que tenemos sobrecargas, tenemos un parqueadero, tenemos una zona de estacionamiento, tenemos unas cargas que no habíamos contemplado en el diseño. Esto puede afectar la estabilidad del talud porque incide o genera cargas externas que afectan la estabilidad y que disminuyen el factor de seguridad. Una muy importante, muy importante, la ausencia de sistemas de drenaje,
especialmente en zonas de alta pluviosidad, donde hay bastante lluvia. No tener sistemas de drenaje hace que el talud, conforme pasa el tiempo, vea afectada su estabilidad o su factor de seguridad. En ese sentido es muy importante siempre, siempre como ingenieros y tecnistas, como diseñadores, como consultores, incluso como contratistas, pensar que siempre tenemos que invertir una parte o un dinero importante en los sistemas de drenaje, porque de nada sirve hacer una gran estabilización si no invertimos en el control del agua. Es el agua quien termina afectando la estabilidad, porque si ustedes lo recuerdan de su curso de mecánica de suelos, el agua lo que termina por hacer es disminuir el esfuerzo efectivo. Y a mayor disminución del esfuerzo efectivo, pues disminuye, por lo tanto, la resistencia al corte. De ahí que el cortante que yo deba movilizar es mucho menor para que el suelo falle. Eso lo veremos un poco más adelante, pero en ese sentido es importante tener claro que los sistemas de drenaje son un aspecto muy importante. Coloquialmente, como me gusta a mí mencionarlo, eso es como comprar whisky, es decir, usted hace la estabilidad, compra el whisky y decide no comprar hielo, si le gusta el whisky con hielo. Entonces, de nada sirve invertir un gran dinero si no estamos invirtiendo en esos pequeños detalles que hacen que la obra permanezca en el tiempo. Podemos hablar también, como factores externos, los debidos a cargas, a vibraciones inducidas, por ejemplo, cargas muy fuertes del tránsito, cargas que varían en el tiempo, y la parte sísmica, eventos sísmicos, terremotos, una amplificación, una aceleración. Eso lo veremos también dentro del software, a través de lo que llamamos el análisis pseudostático, que es una simplificación de lo que rigurosamente deberíamos de hacer, que es un análisis dinámico para el talud. Si hablamos, por lo tanto, de factores internos, o por otra parte de factores internos, podemos hablar de aumento temporal de las presiones de poro. Recuerden, acabamos de decirlo, aumenta la presión de poros, disminuye el efectivo, por lo tanto disminuye la resistencia al corte, pérdida de resistencia al corte, producto de ese cambio en el estado de esfuerzo efectivo, y fenómenos un poco más avanzados, que los invito a que los busquen en libros de geotecnia, en libros de ingeniería geotécnica, como son el piping, la tubificación, que es sencillamente debido a la igualación de los gradientes horizontales dentro del suelo, o más bien que se alcanza la velocidad de erosión dentro del material y se propician tubos o pequeñas cavidades tubulares dentro del suelo, y la licuación, que la pueden encontrar en los libros, como por ejemplo el Kramer, debido a un flujo ascendente dentro del material. Licuación, liquefaction, lo pueden encontrar en los libros. Muy bien, entonces, si ya tenemos claras las causas, sabemos que esas causas pueden generar diferentes fallas. Entonces, si hablamos de los tipos de falla, una vez más, falla entre comillas, esta falla del talud se generará sencillamente cuando el esfuerzo de corte o de fricción, si hablamos propiamente de taludes en suelo, el esfuerzo de corte, es decir, el cortante que movilizamos dentro de la masa de suelo está por encima del valor admisible. Y ese valor admisible, por lo general, está asociado a la envolvente de resistencia. Para el caso de los suelos, estamos hablando de Moore-Coulomb, y para el caso de la roca, por ejemplo, estaríamos hablando del modelo de Hookie-Brown, que es, digamos, el modelo constitutivo aplicado y más reciente sobre la roca, que tiene bastante precisión para describir el comportamiento de este material. Entonces, si hablamos de los tipos de falla, podemos encontrar los que estamos viendo en la diapositiva. Propiamente para el suelo, hablamos de la falla rotacional, falla circular, lo pueden encontrar en los libros de Circular Failure. Esta falla rotacional, esta falla circular es bastante común, es de las más comunes en inestabilidad. Y adicionalmente para el suelo podemos tener fallas de tipo traslacional, es decir, donde hay un movimiento a lo largo de un plano de deslizamiento y que está bastante asociado a fenómenos de refracción o fenómenos en los que la hipótesis del talud infinito se cumple. Ahorita más adelante les mostraré una foto donde efectivamente eso ocurrió. Si hablamos propiamente de la roca, tenemos que hablar entonces de las otras 4 tipos de fallas que aparecen en la figura: la falla planar, plane failure, que lo pueden encontrar y también en los libros de literatura inglesa; la falla por cuña, que es sencillamente
una familia discontinua en un lado, una familia discontinua en otro, cortamos el talud y generamos una cuña de deslizamiento, una falla por volcamiento, lo que conocemos generalmente como el toppling, que es sencillamente contamos con unas discontinuidades, cortamos el talud y se genera un volcamiento del material. Esto está asociado principalmente a a la cantidad de momento flector que se genera en la base del material como tal. Y otra bastante común, la falla por caída de rocas, o el rock falling, que lo podemos encontrar en taludes que han sufrido gran meteorización. Ahorita mismo les muestro también una foto donde podemos evidenciar eso. Pero dado que nuestro interés dentro del curso es hablar de la estabilidad de taludes, pues entonces tenemos que asociar esta rotacional, esta estabilidad de taludes, a lo que generalmente conocemos como deslizamientos en suelos o movimientos en masa. En ese sentido, me gustaría saber un poco, mientras a través del chat me hagan saber cómo en sus regiones, cómo en sus países, a los que se conocen desde otras partes fuera de Colombia, cómo generalmente se le conocen a los deslizamientos en suelos, y sencillamente hablan ustedes también de movimientos en masa. Entonces, si hablamos de estos movimientos en masa, o de estos deslizamientos, estos se generan ¿bajo qué? Bajo la premisa. Emma, muchas gracias por contestar. Sí, supongo que se conoce como movimiento en masa. Muy bien, gracias Emma por comentar al respecto. Entonces, si hablamos de estos deslizamientos o movimientos en masa, estos se generan bajo la combinación de varios factores. Entonces, tenemos claro que hay unos factores externos e internos, lo acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, y junto con la geometría, con los aspectos de la geometría que vimos en la segunda diapositiva, esto genera una combinación que puede propiciar una falla o pérdida de rendimiento. En otras palabras, juntar la geometría con los factores puede configurar una condición de inestabilidad. Entonces, si lo vemos desde la figura, vamos a tener que tenemos un talud sometido a un flujo de agua, o un régimen de agua, en este caso aquí vemos el nivel freático, tenemos una zona freática, una zona vadosa, tenemos presencia de vegetación, podemos hacer sobre esto un corte, cambiar la geometría, tener la influencia de los factores externos e internos. Gracias Luis por contestar, remoción en masa, reptación, ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Y tener claro que también sobre esta configuración o que se propicie una condición de estabilidad puede verse también a la existencia de una señal, de una aceleración en el tiempo, que puede generar una pérdida de rendimiento o una falla. Entonces, en ese sentido, nuestra intención, ¿cuál será dentro del curso? Nuestra intención será tener muy claros esos factores externos, definir muy claramente la geometría y propiciar o más bien determinar si bajo la unión de esos aspectos genera una condición de inestabilidad. En caso que la llegue a generar, ¿cómo podemos remediarla? ¿Cómo podemos solucionarla? Y aquí viene un aspecto entonces también importante, y es el porqué de la importancia de la estabilidad tan libre. ¿Por qué se hace necesario entonces tener claro o cómo poder determinar si el talud falla o no falla? Y en ese sentido es porque la estabilidad de taludes es importante en numerosas obras de ingeniería. Y es importante, de cara a la estabilidad, garantizar para estas seguridad, economía y estética. Entonces, nuestra labor como ingenieros y tecnistas, nuestra labor como ingenieros civiles es garantizar la seguridad, hacerlo de forma económica, optimizar. Los que han tenido experiencia en consultoría saben que en ocasiones los proyectos no cuentan con tanto dinero como uno quisiera, por lo que es importante hacer optimizar el diseño sin poner en riesgo la seguridad, es optimizar, y hacerlo bajo una consideración estética, quizás un poco alejada de los ingenieros, pero bastante importante. Veremos, o ustedes verán en las vías de su país, o en las vías de su región, cómo podemos encontrar en la montaña, o en el terreno, o en el talud, grandes perturbaciones de la naturaleza, sencillamente porque estamos colocando concreto, anclajes, pilas, pantallas, que desde el punto de vista estético pues nos resulta bastante estimulante, por así decirlo.
La estabilidad de taludes también será importante porque esta nos permite configurar análisis para diferentes ramas de la ingeniería geotécnica, perdón. Si hablamos de una de esas ramas que me gusta mucho, es la geotecnia aplicada de las vías, o la geotecnia vial, simplemente, que vamos a ver, ahorita a ver algunos casos de eso. Podemos hablar de los taludes de reconformación, recuerden, taludes de corte, taludes de reconformación, como sería el caso de la ingeniería de presas. Es decir, tenemos un terraplén conteniendo agua para un desarrollo energético, tenemos que mirar cómo podemos garantizar la estabilidad de esa presa en el corto y el largo plazo. Eso también será un aspecto importante mirar, el corto y el largo plazo, la estabilidad a corto y largo plazo. Y hablamos también propiamente de la geotecnia urbana, las excavaciones, la construcción de una obra civil o vivienda. ¿Cómo podemos garantizar la estabilidad? Generalmente, estas excavaciones pueden ser de tipo vertical, por lo que se propician la estabilidad con obras de contención como puntales o como pantalla con lodos, por así decirlo, pero no está de más, como nuestro deber como geotecnista, chequear la estabilidad global de la obra durante la construcción, obviamente, de todo el diseño. Entonces, en ese sentido, teniendo claro esos ramos, es importante que contar o tener la necesidad de contar con estudios de estabilidad. Y en esos estudios de estabilidad, la experiencia será un aspecto muy importante, dado que permite que configurar lo que llamamos el estado del arte, aquel que tanto mencionaba Terzaghi, y que sencillamente habla de cómo podemos a través de la observación y con las herramientas que tenemos, con el conocimiento que tenemos, abordar diferentes tipos de problemas. En este sentido, me gusta tomar un poco las palabras de Duncan, de su libro de estabilidad de taludes, en la que él habla de que no deberíamos creer que no tenemos más lecciones por aprender. En ese sentido, si bien conocemos bien los mecanismos de estabilidad o de falla de un talud, es importante tener presente que cualquier problema de estabilidad no se parece al anterior. Y es muy importante entonces tener la sapiencia y la sabiduría para poder abordar este tipo de problemas. Este libro de Duncan se los recomiendo, lo pueden encontrar en una librería, es un libro bastante común, en internet, en eBay o en Amazon lo encuentro. Libro de estabilidad de Duncan bastante bueno y que puede ser un buen complemento de cara al curso como tal. Muy bien, entonces teniendo claro ese abrebocas que les acabo de dar de lo que veremos dentro del curso, quiero mostrarle un poco de los casos de estudio, desde mi experiencia, desde lo que como ingeniero geotecnista me ha tocado trabajar, en la que podemos presenciar o corroborar un poco acerca de los factores. Entonces quiero comenzar con esto. Es lo que sencillamente hablamos de un deslizamiento en suelo, de una falla rotacional. Y en ese sentido vamos a ver, como las imágenes que se ven en la pantalla, tenemos una inestabilidad. Tenemos una vía y tenemos un gran movimiento en masa uh, que ha sufrido una inestabilidad o que ha sufrido una pérdida de rendimiento. Entonces podemos encontrar, o aspectos importantes a mirar, será determinar la caracterización del suelo. Porque ¿qué es importante para nosotros de cara a la estabilidad? Conocer lo que llamamos los parámetros de resistencia. El valor de la cohesión, el valor del ángulo de fricción, el valor del peso unitario, y saber cómo a través o estratigráficamente varían estas propiedades y cómo eso repercute sobre la estabilidad. Quiero que todos miren la imagen de la izquierda, donde me encuentro parado con el puntero. Y noten, aquí tenemos a los perforadores, noten que por acá, si bien esto, ha habido un movimiento acá de tierras con la retroexcavadora, aquí se alcanza a visualizar un poco de lo que fue en su momento el rotacional. Pareciera ahí como haber una curvita, eso sería propiamente un rotacional. Entonces, en ese sentido, estas son inspecciones o muestras gráficas de los deslizamientos que se dan generalmente en suelo. Miremos otros, por ejemplo, otros que me gustan mucho, y recuerden, los factores externos, los factores exógenos, los factores internos también. Si hablamos, me vuelvo un poco la de atrás, miren que este talud es un suelo bastante arenoso, tiene unas características bastante gruesas, por así decirlo, que lo hacen bastante erosionable. Entonces, en este sentido, la alta pluviosidad que se presentaba en la región hacía que se presentara erosión.
Si bien la erosión no necesariamente es un deslizamiento, sí propicia que en el tiempo esto crezca más y ahí sí se genere la inestabilidad. Si miramos este otro tipo de casos que me gusta mucho, miramos por ejemplo, en el caso de la izquierda, esto es una falla rotacional con pérdida de banca, esta es la vía, por aquí venía el otro pedazo de vía, y quiero que noten y que por favor disculpen, que me lo hagan saber a través del chat, si notan por acá, en la imagen de la izquierda, que tenemos como un tubo. Quisiera saber si lo alcanzan a ver, si es para todos muy claro. Ok, muy bien. Emma, muy bien. Eliseo, Jack, gracias a todos por responder. Esto es el claro ejemplo que a mí me gusta mencionar, que en el que el tubo tuvo la culpa. Entonces, miren la importancia, o más bien, el desconocimiento de dejar una obra de drenaje tirando o botando agua sobre un talud sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de descarga hacia aguas abajo, ¿cómo puede propiciar la generación de una inestabilidad? Entonces, en este caso repercute tanto que se perdió una banca de una vía muy importante que hay en la región donde yo habito. Entonces, en ese sentido, dejar el agua directamente sobre el suelo tiene una gran repercusión. Aumenta la presión de poros, disminuye el efectivo y por tanto disminuye la resistencia del cuerpo. Entonces, en ese sentido, es muy importante hacer un buen control de drenaje. No lo vaya a olvidar, un buen control de drenaje es importantísimo. Si nos vamos a la figura de la derecha, este es el ejemplo que yo le hablaba de socavación. Este es un río, tenemos acá un talud, donde vemos aquí la generación de una cicatriz o un proceso para propio un deslizamiento, y tenemos acá el río. ¿Por qué se genera esta inestabilidad? Porque el río sube, tiene una época de crecida, sube, lava este material, llega con una velocidad igual a la velocidad o resistencia en términos de velocidad del material para que no genere una condición de erosión, desliza, se lleva el río y se genera el deslizamiento. Sube el río, llega y se genera el deslizamiento. Sube, llega el río y se genera el deslizamiento. Entonces, en este sentido, es como lo que llamamos en programación un loop infinito, un círculo vicioso, llamémoslo así, en el que siempre vamos a tener el problema, porque el factor exógeno, que en este caso es el río, no lo estamos controlando. Entonces, en ese sentido, esto es lo que llamamos socavación. El agua lava la pata y se genera el deslizamiento. Lava y desliza, lava y desliza. Es un círculo vicioso, un loop infinito, como me gusta llamarlo a mí. Jiménez, sí, es una alcantarilla. Jiménez Montero te responde, es una alcantarilla lo que estamos viendo hacia la parte de la izquierda, en la figura de la izquierda. Seguimos entonces por acá, más deslizamientos en suelo, ya no necesariamente tan pequeños como los que acabamos de ver, sino que deslizamientos de gran extensión, zonas donde es necesario analizar ya no solo una sección de un talud, como el caso de la izquierda, sino que tenemos que analizar diferentes secciones de cara a garantizar, en este caso, por ejemplo, la operación de una vía o la operación de la obra, la operación de lo que queremos intervenir. Esos deslizamientos en ocasiones son de tan gran extensión que pueden propiciar diferentes condiciones dentro del talud. Por ejemplo, si ustedes miran la figura de la derecha, aquí tenemos un suelo, aquí tenemos evidencias en la vía de una caída de rocas, y digamos que a nivel longitudinal o en términos de extensión dentro del talud, vamos a ver que por acá contamos con un cambio de material. Entonces, en ese sentido, deslizamientos o taludes de gran extensión pueden propiciar o que se analicen varias secciones o que hayan cambios de la geología, cambios de los parámetros, cambios en la resistencia en función de la distancia a la que nos movemos respecto al talud. Más deslizamientos de gran extensión, la vía, rotacionales, cortes, 200, 150, 200 metros que tenemos que intervenir, que tenemos que garantizar una estabilidad. Y miremos en la derecha, por ejemplo, cicatrices que con el tiempo han ido creciendo hasta que han cobijado gran parte de la montaña. Esto ya es propiamente la montaña. Miren la vía acá y miren la altura de este deslizamiento.
En ese sentido, que puede ser importante contemplar otras alternativas, como son ahora los viaductos, bastante utilizados acá en Colombia, o los túneles falsos, también bastante utilizados, en los que sencillamente le sacamos el cuerpo a la estabilidad porque puede resultar muy cara o muy complicada, o porque no garantiza un factor de seguridad en el tiempo alto, y sencillamente evitamos controlar la estabilidad y más bien, a través de un viaducto, evitamos esa zona de estudio. Más deslizamientos en suelos. Esto ya no debido propiamente a una falla rotacional, sino a una falla de tipo traslacional. Entonces vemos acá que los movimientos que se generan ya son más lentos. Esto es lo que en la literatura generalmente conocemos como fenómenos de reflexión. Muy asociados a qué? A la generación de un talud, la configuración de un talud infinito, de la hipótesis de talud infinito, donde el suelo se mueve como un todo, o se genera, hay una masa de suelo por debajo en contacto planar con otra, y esa desliza, y hay un deslizamiento relativo entre ellos. Por lo general en la práctica esto se configura o esto se evidencia a través de movimientos sobre las estructuras, separaciones de juntas, por ejemplo, en obras de tipo arquitectónico, en obras de tipo superficial, y podemos también ver en el terreno cómo hay agrietamientos o desprendimientos, zonas de reflexión, movimiento, que está indicando que si bien el deslizamiento no es tan significativo, sí se está dando en una tasa importante en el tiempo, lo suficiente como para mostrar evidencias, pero no como necesariamente generar algo catastrófico. Este es el claro ejemplo de la falla, que les decía ahora, como en pérdida de rendimiento. Este banquito o esta, digamos, grada que encontramos acá ha perdido rendimiento, porque ahora cualquier persona que se siente pues, tendrá una inclinación cuando rigurosamente esto era completamente plano o no estaba inclinado. Esto es lo que llamamos pérdida de rendimiento. Otros aspectos, un poco por fuera del alcance del curso, pero que me gusta mencionar, que son los deslizamientos en roca o falla planar, aunque este tipo de falla sí lo podemos ver dentro de los análisis que configuremos con el Wave Studio. Entonces vemos acá una roca, un plano de deslizamiento, una familia, una discontinuidad. Tenemos otra acá y acá contamos en una junta con una presencia de relleno. Esto genera un plano de debilidad, una falla planar, y ahí sobre ese plano de discontinuidad tendremos que evaluar entonces la estabilidad. Esto es propiamente en Bogotá, en formaciones de roca sedimentaria, las afueras o un poco las afueras de Bogotá. Tenemos acá también un claro ejemplo de la caída de rocas. Miren, aquí tenemos una vía con una entrada al túnel. ¿Qué pasará si estas rocas caen sobre la vía? ¿Qué le pasará a la operación? Es un aspecto importante. Entonces, ¿cómo garantizamos la estabilidad? Esto es sencillamente un agrietamiento, familias de discontinuidades sobre el talud y caída de rocas, caída de material. Esto también lo debemos controlar desde de cara a la estabilidad y habrá metodologías para ello. Aquí les muestro más, caída de rocas, nótese la vía, nótese digamos, cómo ha ido incrementando el proceso en el tiempo, note también cómo la geología de esta zona, eso es una geología de tipo sedimentaria, de índole sedimentaria, para mí en mi experiencia, de las más complejas que hay, y note cómo se propicia la caída de material sobre la vía. Note acá, mire las características del macizo rocoso. Note la meteorización que ha sufrido el macizo, la gran cantidad de familias de discontinuidades. Si lo miramos desde el punto de vista del modelo constitutivo de Hookie Brown, esto ya es propiamente la roca en su estado más descompuesto, donde vamos a tener, si algunos de ustedes están familiarizados con el modelo constitutivo Hookie Brown, podemos hablar propiamente de un valor de GSI bastante bajo, del índice geológico de resistencia bastante bajo. Voy a aprovechar aquí. Jiménez Montero me pregunta, foto de la derecha, ¿no tendría solución definitiva? La de Río, porque es una situación permanente. Sí, en la que vimos la de socavación es una situación permanente, pero podemos o tenemos herramientas para controlar esa socavación.
Eso lo podemos mirar un poco más adelante, que es lo que llamamos llaves para control de socavación, o sencillamente hacer una obra para contención. En alguna ocasión, pregunta a Nevi, me tocó ver un problema de estabilidad a lo largo de una ladera y fue ocasionado por un diseño inadecuado de las zanjas de coronación. Exacto. A veces, las zanjas están mal diseñadas y es porque no invierten el suficiente dinero, el suficiente recurso para generar una buena obra. En ocasiones, desde la práctica, hablo desde mi experiencia, me he encontrado con zanjas o rondas de coronación, como le dicen en Colombia, rondas de coronación en las que estas han estado hechas con costales o sencillamente un hueco en el suelo. Entonces, sencillamente lo que propiciamos es una entrada expedita para el agua y terminamos haciendo que la condición de estabilidad se genere más rápido de lo que de inestabilidad se genere más rápido de lo que quisiéramos. Gracias a Ineo y gracias a Jiménez por compartir. Entonces, para terminar un poco con esta, aquí veríamos el claro ejemplo del modelo constitutivo, la parte más baja del GSI dentro del modelo constitutivo Humphrey-Brown, que es una roca bastante afectada, una roca bastante motorizada y con gran presencia de familias y comunidades. Otro muy interesante que ya no lo asociamos tanto a los taludes de corte, sino hablamos propiamente de los taludes de lleno o los terraplenes propiamente, es el caso de la construcción de presas de tierra. Lo que les estoy mostrando acá son dos proyectos hidroeléctricos bastante importantes en Colombia, bastante importantes en la región de Antioquia, que es donde yo habito, y que es sencillamente el embalse o la presa de San Carlos y la presa de Isagen, propiedad de una empresa Isagen muy importante acá en la región. Estas sencillamente son terraplenes, taludes, mírenlo acá, son terraplenes, esta es la corona del talud, el terraplén, todo esto está reconformado. Sobre todo esto ha habido un cambio en la estructura, sobre todo esto hubo una compactación, y nuestra intención es entonces mirar cómo podemos controlar la estabilidad, cómo podemos garantizar que las presiones de poro no vayan a tener un efecto o no vayan a repercutir sobre la disminución del efectivo, sobre la disminución del portante, y que podamos entonces seguir utilizándolas para lo que las diseñamos, para uso doméstico, por ejemplo, generación de energía. Entonces, en ese sentido, las presiones de poro son un aspecto muy importante y que lograremos validar también a través del modelo o a través de la generación de modelos en el software. Entonces, partiendo de eso, quiero usarme en este momento y mirar que todos podamos mirar un ejemplo de aplicación. Voy a compartir en este instante, voy a compartir otra pantalla en la que voy a abrir el software como tal. Denme un momento, por favor. Este es un ejemplo un poco de lo que les acabo de mencionar. Este es un terraplén, este es un talud de reconformación, un talud de lleno, una geometría definida. Mírenlo acá. Es un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo, pero que nos permite ejemplificar, nos permite ejemplificar un poco del funcionamiento del software y de cómo entender la estabilidad. Entonces, en ese sentido, miren que acá tenemos el terraplén, tenemos una corona de 4 metros, taludes de 1 a 2, 1 vertical, 2 horizontal. Y en esta parte de acá tenemos el embalse, nos está diciendo el ejercicio que tenemos 8 metros de columna de agua, 8 metros de nivel de embalse. Y nuestra intención es mirar inicialmente cómo son las condiciones de flujo establecido, es decir, cómo es la variación, por ejemplo, del caudal, de la presión de poros en todo momento para el software, o para el modelo, perdón, y cómo esos resultados los podemos utilizar de cara al análisis de estabilidad. Entonces, esto lo estaremos viendo conforme avancemos dentro del curso como tal, que recuerden, inicia el 12 de marzo conmigo, Juan Pablo Villada. Y quiero que entonces en este momento me voy a dar clic sobre una de las pestañas, que es la definir análisis. Y aquí podemos ver entonces el nombre del archivo y el tipo de modelo, que he creado. En este caso tengo acá un modelo de flujo establecido,
que es un modelo de flujo permanente, donde no hay un cambio del caudal en el tiempo. Y mi intención es entonces hacer este tipo de análisis, tomar las presiones de poro y a partir de ellas realizar un análisis de estabilidad. Entonces tenemos acá el nombre del modelo, flujo establecido, aquí vamos a ver el tipo de análisis, steady state, que es flujo establecido, sería flujo transiente, donde habría un cambio del caudal en el tiempo. Aquí hay unas condiciones, unas configuraciones predeterminadas del programa en términos de la iteración o del cálculo del algoritmo interno. Tenemos acá el peso unitario del agua, 9.81, estamos trabajando en unidades del sistema internacional, kilómetros metro cúbico. Vamos a ver aquí en los parámetros, en los settings, el tipo de análisis, estos análisis en dos dimensiones, o lo que llamamos BAPS, Biaxial Plane Strain, o biaxial, deformación en el plano, donde sencillamente nos interesa el plano que estamos viendo, el plano XZ o XY, y donde en el fondo, o digamos, si hablamos del plano que se mete hacia la pantalla del computador, no va a tener repercusión dentro del resultado. Como es un análisis de flujo establecido, no me interesa aquí configurar condiciones de tiempo. Entonces el tiempo es 0. Entonces, el GeoStudio tiene una interfaz gráfica bastante amigable. Vamos a ver acá, me encuentro con el botón de comando hundido en definiciones. Tenemos acá un explorador, un explorador de análisis, donde vamos a ver los análisis que vamos creando, un manager para la solución de los diferentes modelos que creamos, y aquí vamos a tener diferentes opciones de cara al uso del software, al uso del programa como tal. Entonces en este momento voy a venirme aquí donde dice dibujar condiciones de frontera, draw boundary conditions. Esto tiene un poco de teoría de análisis de flujo, de análisis hidrogeotécnico. Sencillamente lo voy a utilizar solo para generar las presiones de poro y luego vamos a evaluar la estabilidad. Entonces voy a decirle al programa en este momento que me defina una condición, un nivel de embalse. Llamémoslo, puede ser nivel de embalse operación. Le voy a decir que el tipo de frontera o de condición de frontera va a ser de cabeza total o de lámina de agua. Le voy a dar un valor de 8 metros. Miren que acá tenemos en la izquierda que el valor es 8. Y por último voy a cambiarle el color a azul. Entonces en este momento he creado una condición de nivel de operación de 8 metros. Y voy aquí a tener una condición de potential seepage phase. La voy a colocar en un colorcito, en un color verde, me gusta el verde. Y esta es una condición de frontera que viene establecida por el software. Y es bastante útil, es una condición de caudal cero, y es bastante útil porque nos permite generar una buena convergencia en los análisis de flujo y en los análisis de elementos finitos. Entonces, en este momento, voy aquí a asignar condiciones de frontera para los estados para aguas arriba y aguas abajo. Me voy a venir a este botón de comando que dice dibujar materiales y voy a crear un material para mi terraplén. Entonces voy a venirme acá a definir. En la parte de la derecha voy a crear un nuevo material, lo voy a llamar limo, va a ser una presa completamente homogénea. Voy a utilizar un modelo saturado o no saturado, parcialmente saturado, donde me interesa conocer estos aspectos que están acá, en la función de contenido volumétrico y la función de conductividad hidráulica. Voy a venirme hacia más adentro del software y voy a crear funciones, una función para el limo, donde me interesa saber cómo es la función de contenido volumétrico. Esto lo hace el software a través de un estimativo basado en la literatura y asociado como el comportamiento que debería tener la función de contenido volumétrico de agua para un limo.
Le voy a dar un contenido volumétrico de agua de 0.45, que es sencillamente un valor de porosidad. Y voy a encargarme acá, disculpen, de mostrarles cómo varía el contenido volumétrico de agua, cómo varía el efecto de la saturación, de la porosidad en función de las presiones de poros negativas. Voy a darle cerrar, asigno el limo y voy a crear, voy a hacer lo mismo para una función de conductividad hidráulica. Creo una nueva función. Voy a hacer un estimativo, lo voy a hacer en este caso con el método de estimación de Van Geek-Newton. Está también el método de Fredlund, al que lo quiera buscar. Voy a hacerlo en el libro de mecánica de suelos no saturada. Aquí tengo, me pide la función de contenido volumétrico, le voy a decir que me coloque la que acabo de crear. Desde el punto de vista de la permeabilidad saturada, le voy a dar un valor de 1 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Y voy a darle un contenido residual de agua de 0.05. Le doy OK. Coloco las gráficas en escala logarítmica y voy a ver cómo varía la conductividad hidráulica en función de la presión de poros negativa. O, visto de otra manera, lo que llamamos la succión mátrica. Esto es sencillamente para generar el modelo. Esto no está, digamos, un poco por fuera del alcance. Sí vamos a ver modelos de flujo, pero no desde el punto de vista parcialmente saturado. Los veremos, pero no con un detalle como si lo pudiéramos incluir en un curso de mecánica de suelos parcialmente saturado. Voy a crear entonces el limo. Voy a mostrar acá la leyenda en la parte de abajo. Y aquí, donde dice asignar, voy a asegurarme de que esté en la región. Y voy a, entonces, a colocarle color a mi modelo. Por último, voy a hacer un pequeño corte aquí, donde con este escalpelito, donde estoy parado, que es el dividir regiones, o el split regions, voy a generar un punto acá, y sencillamente le voy a decir al modelo, remuévame esta condición de frontera, que no me interesa. Esta parte no va a estar sometida a un nivel de embalse como tal, y voy a tener aquí entonces, como tal el modelo. Entonces, si ya tengo listo mi modelo, sencillamente lo que quiero es correrlo desde el solucionador de modelos o el Swap Manager. Él va a mostrar acá, van a ver ustedes que aquí aparece como status. Él está diciendo, mire, usted ya me ha dado clic, voy a empezar a resolver el modelo de acuerdo a las condiciones de frontera, de acuerdo a los materiales que usted me acaba de dar. Y en este status va a aparecer, digamos, el porcentaje que ha sido resuelto y cómo él lo va resolviendo. Entonces mire que acá ya me encuentro en el botón de comando resultados y aquí ya me ha dicho que a las 9:57, con 10 segundos, hora de Colombia, ya el modelo ha sido solucionado. Entonces note cómo aquí el programa le muestra una proyección del agua, que es bastante bonito, bastante estético. Y mi intención, por ejemplo, en este instante, a través de un gráfico de contornos, es sencillamente mirar. Voy a decirle que me muestre el valor de la cabeza total, que me muestre la leyenda, y le voy a decir al programa también que me genere un nuevo gráfico, donde mi intención es mirar la presión de poros. Entonces aquí en categoría, pore pressure, presión de poros, voy a decir que el parámetro a mostrar sea water pressure o presión de agua. Entonces, si vemos acá en cabeza total, vamos a ver un claro ejemplo de lo que son las líneas equipotenciales dentro del talud, una solución bastante conocida que la pueden consultar en muchísimos libros de mecánica de suelos, en Juárez Vadillo tomo 3, en el libro de Murphy, en el libro de mecánica de suelos de Berry, bastante familiar para los que de pronto no tienen un conocimiento propio de lo que es las líneas equipotenciales como tal. Y vamos a mirar acá el tema de la presión de poros, que este me gusta mucho. Voy a darle aquí en esta opción que dice dibujar etiquetas de contorno. Y vamos a ver cómo sobre cada línea que nos vamos posando, el programa nos va a dar en tiempo real
el valor de la presión de poros. Miren que acá hay una línea que él dice que la presión de poros es cero. Donde la presión de poros es cero, pues, de acuerdo a de los conocimientos que tenemos de mecánica de suelos, sabemos que ese es el punto del nivel freático, o de lo que llamamos en mecánica de suelos parcialmente saturada, la línea superior de flujo. Entonces quiere decir que ese es el nivel freático. Quiere decir, queridos espectadores, que esa es la proyección del agua dentro del talud. Está diciendo que aguas arriba tenemos un embalse de 8 metros y que en la parte más baja el agua está saliendo del orden de 3,3 metros. Básicamente entonces eso es lo que tenemos en cuanto a la presión de poros. El programa nos permite acá mirar el valor de las presiones de poro en tiempo real y estas presiones de poro serán importantes de cara a la estabilidad. Nótese que como estamos trabajando en un modelo parcialmente saturado, tenemos presiones de succión o presiones de poros negativas de hasta menos 20 kilopascales. Desde el punto de vista de la capilaridad, significaría eso que tenemos alturas capilares de 2 metros. Muy bien, entonces teniendo claro eso, teniendo claro que ya tenemos este gráfico de presiones de poro, que las presiones de poro han sido generadas, vamos a devolvernos a la pestaña de definición, vamos a darle clic en análisis, y un aspecto muy importante, muy interesante y bastante versátil que tiene el GeoStudio en comparación con otros software de modelos de elementos finitos, es que permite generar lo que llamamos modelo padre e hijos. En este caso, nuestra intención es, de un modelo anterior, coger las presiones de poro y llevárnoslas para un análisis de estabilidad. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a parar en flujo establecido y le vamos a decir que nos añada un análisis de estabilidad. En este caso, la estabilidad, de acuerdo al software GeoStudio, se conoce con análisis SlopW. El análisis de flujo que acabamos de ver es análisis SIGW o SIGW. Estos serán los modelos o las interfaces que estaremos trabajando en el curso. Y estas otras son interfaces asociadas, por ejemplo, a análisis de deformación, modelos constitutivos un poco más avanzados, análisis dinámicos, y estas hacen parte como tal de condiciones ambientales, hidrogeológicas y análisis de aire, por ejemplo. Nos metemos acá a SlopW y vamos a elegir un análisis de equilibrio límite, que es sobre la premisa que hacemos los análisis de estabilidad de equilibrio límite. Esto lo veremos un poco más adelante en función de la teoría. Le damos equilibrio límite y vamos a notar cómo en este momento se generó un análisis de estabilidad que está ligado a un análisis de flujo establecido. Esto es lo que llamamos análisis padre e hijo. El padre es el flujo y el hijo es la estabilidad. Lo voy a poner acá, cambiarle el nombre, estabilidad aguas abajo, aguas abajo. Voy a dejar predeterminada el análisis de Morgenstern. Aquí pueden encontrar los otros tipos de análisis, Jambu, Bishop, el cuerpo de ingenieros, Spencer. Me gusta Morgenstern, me gusta Spencer. Hay una razón para ello. Aquí podemos activar las opciones de análisis pseudostático, reducción de factores, por ejemplo, para el caso en que queramos reducir la resistencia de un material en cierto momento. Y si ustedes notan acá, van a ver que acá hay una opción muy interesante que es el PWP Conditions o el Pore Water Pressure Conditions. Básicamente, lo que nos está sugiriendo el software, lo que le está diciendo el software es que vamos a coger las condiciones o las presiones de poro del análisis padre. Es decir, la estabilidad va a trabajar con las presiones de poro que se generaron desde el análisis de flujo. Entonces, le vamos a decir que coja esas presiones de poro del análisis papá y que lo haga para el último momento, el último tiempo. En este caso, como es un flujo establecido, nótese que aparece 0 segundos. No va a importar si lo hacemos con el inicial en 0 segundos o el último. En este caso no importa. Cuando tenemos análisis de flujo transiente, ahí sí es importante mirar en qué momento determinado queremos evaluar la estabilidad. Muy bien. Entonces, estamos ya en definiciones, hemos creado nuestro análisis de estabilidad, y en este momento me voy a ir
voy a irme hacia este botoncito que dice dibujar materiales. Miren que ahí está el limo que acabamos de crear, pero para este, dado que estamos en una nueva interfase, tenemos que definir el modelo constitutivo. Vamos a hacerlo con Morculón. Miren, por aquí podemos encontrar diferentes modelos constitutivos para el material. Hay unos más avanzados que otros. Por ejemplo, para el método sueco, en el que phi es igual a 0, podemos utilizar un drain. Le damos acá Morculón y le vamos a asignar unas propiedades de resistencia. Entonces voy aquí a inventarlo. Un gamma de 17 kilonewton metro cúbico. Voy a darle una cohesión de 8 kilopascales. Voy aquí a darle un phi, no sé, voy a darle un phi de 23. Va a decir que me muestre la leyenda, cierro acá y voy a asignarle este limo a la presa como tal. Note que lo hice en la interfase de estabilidad. Si usted se va para flujo, va a ver que aquí están asociadas las condiciones de frontera. Mire que cuando paso estabilidad, ya las bolitas desaparecen, y el que me está diciendo que en esta parte, estas flechas de color morado, están ejemplificando una carga de agua, debido a que tenemos 8 metros columna de agua en el talud superior. Muy bien, me voy a devolver a definir análisis. Aquí en estabilidad me voy a venir para Slip Surface o superficie de falla y voy a elegir o voy a decirle al programa, como voy a hacer análisis del talud aguas abajo, que la dirección de movimiento sea de izquierda a derecha, es decir, que la estabilidad la empiece entre el círculo de falla, empiece en la izquierda y salga en la derecha. Y lo voy a hacer con una opción de superficie de falla de entrada y salida. Aquí, a los que tienen experiencia, por ejemplo, en el manejo de otros softwares, o de la competencia, llamémoslo así, van a encontrar que muchos de esos manejan el tema de grilla y radio. Desde el punto de vista de GeoStudio, él maneja grilla y radio, pero este tiene también entrada y salida, que es una opción bastante interesante, en el sentido de que este optimiza también la superficie de falla. Entonces vamos a seleccionar esta, quitamos este clip para evitar problemas de convergencia, luego les explicaré por qué. Y en la parte superior vamos a encontrar que hay un botón que dice dibujar entrada y salida de la superficie de falla. Entonces vamos a hacer clic ahí. Aquí donde dice entrada, vamos a decirle que la entrada de la superficie de falla va a ser la corona, la corona del talud o la corona de la presa. Y voy a decirle al software que la salida de las superficies de falla va a ser la pata del talud. Voy a correrle un poco más de acá. Muy bien. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo al programa es que busque superficies de falla que entren por acá y salgan por acá. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo. Voy a darle aquí un incremento de 8, incrementos de 8. Voy a ponerle un poco más de radios y le voy a dar cerrar. Voy a extender acá un poco y sencillamente me vengo para el manager del solucionador, el gestor de soluciones, quito el chulito del flujo, puesto que ya lo corrí, dejo el chulito en la estabilidad y le doy correr. Y miremos entonces cuál va a ser el resultado, miremos qué es lo que pasa. Vamos a esperar a que él corra, ahí está corriendo, 23, 37, nótese que va en función del estatus. Muy bien. Y note cómo, de acuerdo a, las características del modelo, él cogió las presiones de poro previas y generó un círculo de falla. Este círculo es un círculo truncado, note que aquí es circular, aquí es plano. Esto podría indicar dos cosas, o que tenemos que asociarle una superficie de falla truncada, que lo podemos elegir desde el análisis, o sencillamente que tengamos que correr un poco esta salida de superficies para evitar
estos mecanismos de falla truncados. Entonces quiero que vengamos acá, a donde dice mirar información de las dovelas, y vamos a notar cómo, por ejemplo, me encuentro en esta dovela. Note que esta dovela tiene asociada una presión de poros negativa, menos 17. Si usted mira por acá, el contorno, por aquí más o menos en la base, le está dando menos 20. O sea que está honrando, o más bien teniendo en cuenta las presiones de poro del modelo. Entonces, en la medida que pasemos con las dovelas, vamos a ver cómo cambia la presión de poros. Si, por ejemplo, eligiéramos esta dovela, esta estaría dentro de la zona positiva de la presión de poros, y notaríamos que la presión de poros, el pore water pressure, aquí es de 33,77 kilopascales. Recuerden que esta presión de poros, de acuerdo a la metodología de dovelas, se mide desde la proyección de la línea superior de flujo del nivel freático hasta la base, en el punto medio de la dovela. Entonces, en ese sentido, mire cómo, sin necesidad de crear un nivel freático de forma externa, es otra manera de hacerlo, cuando hacemos análisis de estabilidad con taludes, pudimos coger las presiones de poro del software, de la modelación, y tenerlas en cuenta dentro de la estabilidad de taludes. Entonces, en ese sentido, el programa es bastante virtuoso, es bastante bueno, porque permite ligar análisis de condiciones bastante reproducibles en la realidad. Ya dependerá de la interpretación, el criterio de cada uno de ustedes como ingenieros y tecnistas, saber qué es más representativo de una condición en particular. Entonces, el programa en sí es bastante virtuoso. Podremos hacer más tipos de análisis. Este es uno de tantos. Y veremos dentro del curso otros casos donde utilizaremos, por ejemplo, el caso de anclajes, o incluso miraremos al tema de pantallas en pilas y cómo estos repercuten sobre la estabilidad. Miren que en este caso el factor de seguridad es de 1,1 o 1,08, dependerá, pues es un factor que a la luz de la normativa, por ejemplo, colombiana, es inadmisible. Del caso de la normativa de presas es significativamente inadmisible. Entonces también dependerá mucho de los códigos o de las normas de cada uno de sus países, que les dice en cuanto a qué es verificable y qué, más bien, qué es aceptable y qué no. Entonces todo esto lo miraremos con mucho más detalle, miraremos cómo manejar mejor el software. Y cómo podremos entonces verificar, además de estos factores de seguridad, otros aspectos importantes de cara a la estabilidad. Bien, voy a parar un momento acá de completar el ejercicio de aplicación que quería mostrarle. Y por último, darle las gracias por su tiempo, por su atención, por estar aquí presentes.